Entonces, miremos el examen un poco. Miremos un poco el examen. Vamos a mirar algo. Entonces, yo en el examen, yo les había cantado el enunciado como con 3 semanas de anticipación. Deben de estar pendientes. Yo tengo la molécula de amoníaco. La molécula de amoníaco tiene un nitrógeno y tiene 3 hidrógenos que, como yo les especifiqué en el parcial, estos 3 hidrógenos no forman un triángulo equilátero, ni tampoco son 3 hidrógenos coplanares, ¿cierto? Más sin embargo, en términos electrostáticos, yo podría aproximar, en una aproximación, yo podría considerar que estos hidrógenos forman un triángulo equilátero, ¿cierto? Forman un triángulo equilátero y coplanar. Entonces, acá lo tienen. Esta es la molécula de amoníaco y yo puedo considerar que estos 3 hidrógenos que hay acá forman un triángulo equilátero. El amoníaco es una molécula de interés ambiental, ¿cierto? Yo quisiera entender, principalmente lo primero que yo quiero entender en el problema físico-químico es por qué las moléculas tienen la forma que tienen, ¿cierto? ¿Qué pasa con las moléculas? ¿Por qué tienen la forma que tienen? Eso es lo primero que yo quisiera entender. Y digamos que en relación a esto, lo podemos abordar con fuerzas o lo podemos abordar con energía. El examen, observen que el examen tenía un objeto general cognitivo, que era entender la relación que había entre la función, la función, la función molecular y la estructura geométrica. Realmente todo es estructura, todo es geometría en esta vida. Y acá en el examen de Física 2 nosotros vimos eso. Entonces vamos a ver una cosa. Un modelo sencillo con el que nosotros podemos abordar este problema, ¿cierto? Es considerando que estas son cuerdas, como si fueran tensiones, y olvidándonos del nitrógeno, porque el nitrógeno, ojo, el nitrógeno sí que, ojo, el nitrógeno, Ángel apenas se acuerda las tensiones. El nitrógeno sí que complica un poco el problema electrostático, porque el nitrógeno, como delocaliza la carga eléctrica, entonces no permite que yo pueda considerar estos átomos como si fueran puntos, que son cargas puntuales. Recuerden que las cargas puntuales son simplemente puntos que tienen carga eléctrica o carga eléctrica que tiene a la que yo le puedo asociar una coordenada. Eso es lo que son cargas puntuales, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y nosotros consideramos que estos eran cuerdas de longitud L y que aquí habían tensiones. La tensión acá hace referencia a qué? La tensión hace amplia referencia a eh, la intensidad del enlace, qué tan intenso es el enlace químico entre el nitrógeno y el hidrógeno, ¿cierto? Muy bien. Y habíamos planteado dentro del problema que había una carga más Q mayúscula que se dividía entre los 3 hidrógenos. Eso significa que por hidrógeno íbamos a tener nosotros una carga más Q sobre 3, ¿cierto? Este era, este era, este era, digamos, el aspecto interpretativo que teníamos que hacer del problema.
De acá, entonces la pregunta es a ustedes cuando vayan a resolver este problema, vayan a hacer sus ilustraciones, no sé cómo las van a hacer, ¿cierto? Dicen, vea, yo las hice en Icopor, les tomé una foto y la subí como imagen. También es válido, ¿sí o no? No hay problema. Entonces, acá, em, acá, em, nosotros tendríamos el siguiente setup, ¿cierto? Tendríamos, por ejemplo, tres cargas puntuales configuradas en triángulo equilátero. Observen. Y cada una de estas cargas puntuales, entonces, tendría una magnitud de Q tercios. Esto es lo que yo estoy viendo desde el suelo, ¿sí o no? Esto es lo que yo estoy viendo desde el suelo. Este es el plano de los hidrógenos. Más sin embargo, a mí lo que me sirve es considerar el triángulo isósceles formado por las cuerdas y uno de los lados del triángulo isósceles. Es decir, este triángulo que les voy a mostrar aquí, por favor, fíjense en rosado. Sería como este triángulo de acá, ¿cierto? Este de acá, con esta otra cuerdita de acá y uno de los lados. Eso me va a dar a mí el siguiente triángulo. Esto ya sería un triángulo isósceles y estas serían las cuerdas de longitud L. Y acá tenemos la distancia de equilibrio D, que es la distancia que hay entre los átomos de hidrógeno, ¿cierto? Muy bien. Entonces, es acá donde yo puedo proceder a hacer el diagrama de cuerpo libre. No acá, este no me sirve. Este no me sirve porque ahí simplemente me están diciendo que la carga se distribuye equitativamente entre los tres hidrógenos. Eso es todo, ¿sí o no? Entonces me sirve este de acá. Acá, porque acá no me están diciendo el mecanismo. En este triángulo equilátero no me están diciendo, venga, ¿bajo qué mecanismo es que esa carga se distribuye de manera equitativa entre los tres hidrógenos? No sabemos. Entonces, eh, mm, muy bien. Si yo hago el diagrama de cuerpo libre acá, entonces yo voy a tener una fuerza de repulsión eléctrica en cada una de las cargas. Esta es una fuerza Fe. Cada una de las cargas siente una repulsión eléctrica. Cada una de las cargas. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto con colores. Recuerden que cuando yo les enseñé a ustedes la base neurológica de la cognición, para que no crean que esto es carreta, les voy a mostrar cuál es la referencia principal que yo utilizo para estudiar neurología en pedagogía. Venga, se las muestro. Este es el libro principal. Observen. Se llama Neurociencia y Conducta. En este libro se explica por qué es tan importante en el proceso de aprender, si a ustedes les gusta aprender, ¿cierto? Les gusta aprender, les gusta estudiar.
les recomiendo que estudien con colores. Les recomiendo que estudien con colores, con música y dibujando. Eso es muy importante. En el colegio, hace muchos años, ahora le enseñaban a pintar, a dibujar, las témperas, los vinilos, la música, y ya de un momento a otro, la nueva generación de profesores piensa que es más importante saberse las tablas de multiplicar que colorear y tener témperas, ¿cierto? Y también eso creo que a esos profesores de matemáticas los hacía sentir como más importantes, ¿cierto? Entonces no entiendo muy bien cómo esa lógica, pero el arte es muy importante para uno aprender. Esto se llama la estimulación del córtex visual. Listo. Entonces, les recomiendo el uso de colores para diferenciar acá. Para diferenciar, entonces voy a utilizar el color blanco y en el color blanco lo que voy a hacer es que voy a etiquetar entonces el peso. ¿Por qué será importante acá el peso? El peso dentro de este modelo es importante porque de alguna forma la magnitud de la masa y la magnitud de las cargas hacen que la fuerza eléctrica y el peso sean comparables. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora voy a etiquetar entonces otra fuerza. Esa fuerza la voy a etiquetar en azulito, que es la fuerza de tensión. La tensión, por definición, siempre sale del cuerpo que está colgado, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿ok? Y este ángulo de acá es el ángulo que forma el enlace, póngale cuidado, esto es muy importante, ese es el ángulo, la mitad del ángulo que forma el enlace, un enlace con el otro enlace, es decir, el ángulo entre enlaces lo voy a definir como 2 teta. En el examen, Sharon hizo algo interesante, lo que pasa es que le faltó un poco ahí, y es que Sharon utiliza la regla del coseno, pero la utiliza con teta, ¿cierto? Entonces, pero eso Sharon eso se lo reconocí. Ese fue, eso fue una grata sorpresa, pues, ¿sí o no? Entonces, de hecho, cuando estaba calificando el examen de Sharon, hice fuerza para que por allá abajo pusiera un 2 teta, ¿sí o no? Yo dije, si coloca el 2 teta abajo, me descorcho una de vino y muero contento porque yo soy alérgico al alcohol, pero me la descorcho, pues, ¿sí o no? No vi el 2 pero esa estuvo fina, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el 2 teta? El 2 teta es el ángulo entre los dos enlaces, ¿cierto? Y ese es el ángulo que uno utilizaría en la regla del coseno. Ahora voy a hacerlo con la regla del coseno, digamos así como lo hizo Sharon. Si esto es 2 teta, eso significa que cada uno de estos es teta. Y yo puedo utilizar la regla del coseno o puedo utilizar un triángulo trigonométrico para hallar la distancia de la relación entre D y L. Cualquiera de las dos sirve, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar una cosa. Esta es la tensión T entonces. Y para yo no enredar ese diagrama, préstenme atención para que ustedes no enreden los diagramas, saquen la esfera de ahí, ¿cierto? Entonces hagan un diagrama aparte para que les quede más bonito y más fácil de ver. No cambien de color, sigan el mismo código de colores para que no se vayan a complicar. Tienen acá la esfera que representa
El hidrógeno tiene la fuerza eléctrica en esta dirección, tienen el peso en esta dirección. Venga, Luis Miguel se fue. Por aquí estoy. Ah, es que digamos, su recuadro quedó por allá abajo y no lo veía. Masa por gravedad, ¿cierto? Y acá tendría la tensión. Ángel, por favor, no me apague la cámara, que quiero ver qué cara está haciendo cuando dibujo yo las tensiones. A ver si es la misma que hacía en clase cuando yo le daba a usted mecánica o no. A ver cómo ha evolucionado durante las vacaciones. Entonces, oiga, ¿y ese man vio clase conmigo también, Ángel, o no? Que está al lado suyo. No, 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 no. Es un amigo. También estoy viendo la Ah, materia. Estudio física también, pues estudia física. ingeniería física. Sí. Estás jodido. No, mentiras. Entonces, esta es la tensión T, y lo que yo tengo que hacer es que la tengo que descomponer. Es decir, tengo que escribir y lo voy a escribir en amarillo. Tengo que escribir una componente en Y de la tensión y una componente en X de la tensión, ¿cierto? ¿Qué características tienen estas componentes? Que esas componentes forman un triángulo rectángulo con la magnitud de la tensión. Observen que si yo proyecto este vector hasta acá, la componente en Y de la tensión me forma un triángulo rectángulo con la componente en X y la magnitud de la tensión. Por lo tanto, yo necesitaría saber cuánto vale este angulito de acá, ¿cierto? Y para ello lo que yo voy a hacer es que voy a trazar una línea paralela. Acá trazo una paralela, ¿cierto? Y acá trazo otra paralela. Por lo tanto, lo que yo puedo ver es que este ángulo de acá, este ángulo es teta, ¿cierto? Este ángulo de acá es teta. Y si acá trazo otra paralela, el ángulo que forma la cuerda con la vertical es también teta, ¿cierto? Entonces, que es este mismo ángulo de acá. Sino que acá lo estoy haciendo con la otra tensión que está acá, ¿cierto? Entonces, por eso es que se ve como un poco, como si una reflexión especular, pues. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, yo a ustedes les había enseñado en clase cómo sacar las componentes. Entonces me va a quedar acá, lo voy a escribir en amarillo, que la componente TY, esto sería igual a T coseno de teta, TX sería T seno de teta. Ahora tenemos toda la información relevante para poder reemplazar en la sumatoria de fuerzas. Entonces vamos a hacerlo. Sumatoria de fuerzas en X. Esto sería igual a la fuerza eléctrica menos la componente en X de la tensión. Y la fuerza eléctrica sería ¿quién? Sería 1/4 pi epsilon sub 0. ¿Por quién? Por el producto de las cargas. Préstenme atención acá. Aquí es donde hubo el fallo. Una carga, recuerden que es Q sobre 3 y la otra es Q sobre 3 sobre la distancia al cuadrado que sería D al cuadrado. Y yo necesito esa distancia D al cuadrado en términos de la longitud de las cuerdas. Después voy a hacer lo que hizo Sharon y entonces llego hasta allá. Que me parece más elegante utilizar la regla del coseno, pues, pero no es necesario. ¿Menos quién? Menos la tensión por el seno de teta. Y esto es igual a quién, lo voy a escribir en rojo. Q por Q es Q al cuadrado, 3 por 3 es 9, o sea que esto me queda como Q al cuadrado sobre
4pi épsilon sub 0 por 1 sobre 9d al cuadrado, menos t seno de teta. Y esto es igual a 0 porque estamos en equilibrio y esta será mi ecuación 1. Listo. Ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Esto era en X. Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces acá tenemos que esto sería TY menos el peso W. TY lo escogí en amarillito, entonces escribo T coseno de teta. Y W lo había escrito en blanquito. Menos la masa por la gravedad, esto es igual a 0. Muy bien, y acá entonces yo puedo despejar la tensión y me queda que la tensión es igual a la masa por la gravedad sobre el coseno de teta. Listo. Y esta sería la ecuación 2. Reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 1. Lo voy a hacer así para no escribir tanto. 2 en 1. Dos puntos. 2 en 1. Me queda entonces q al cuadrado sobre 9 por 4, 36. Puedo multiplicar este término de acá, lo multiplico por este término de acá. Me queda 36 pi épsilon sub 0 d al cuadrado menos la tensión, que es masa por gravedad, sobre coseno de teta por el seno de teta. Y acá me va a quedar seno sobre coseno, que es tangente. O sea que esto me queda como q al cuadrado sobre 36 pi épsilon sub 0 d al cuadrado menos masa por gravedad por la tangente de teta igual a 0. Muy bien. Entonces, observen, hay algo importante del parcial que yo quiero que ustedes observen y es que ahí nunca aparece teta. Ese es otro punto clave, vea. El primer punto clave, el primer punto clave era observar esta distribución de cargas acá. Ese es el primer punto clave. Ahora, yo simplemente voy a decir lo siguiente. Voy a dejar esto así. Voy a dejar esto como que q al cuadrado sobre 36 pi épsilon sub 0 d al cuadrado es igual a la masa por la gravedad por la tangente de teta. Y voy a dejar esto como si fuera la ecuación 3. ¿Por qué? Porque ahora me tengo que dedicar a responder los enunciados del parcial. ¿Cuáles son los enunciados del parcial? Primero que todo, me piden demostrar que la carga Q al cuadrado es una vaina ahí, ¿cierto? Y es una vaina que no tiene teta por ningún lado. Ahí es donde hay que comenzar a pensar, ¿cierto? Entonces, en lo que yo les decía que había hecho Sharon es para la segunda parte del enunciado. Cuando hay que expresar, hay que hallar una ecuación trigonométrica, ¿cierto? Es decir, colocar todo lo que tiene teta en un lado y lo que no tiene teta en el otro, ¿cierto? Entonces, ya ahora les muestro cómo se hace eso. Esa es digamos, esa es una parte que es relativamente sencilla si uno sabe cómo expresar la distancia de equilibrio entre los átomos de hidrógeno en términos de teta, que para eso es que se usa la regla del coseno o el triángulo trigonométrico, ustedes quieran. Entonces, el enunciado A, préstenme atención.
había por allá una raíz de no sé qué y no sé qué, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, lo que yo voy a mirar es el triángulo. Observen una cosa. Yo puedo sacar de acá, puedo sacar este triangulito que lo voy a sacar en verdecito, por favor, me prestan atención. Y lo escribo acá. Si yo saco de ahí el triangulito, esto es la longitud de la cuerda L, ¿cierto? Esto es la distancia de medios, porque es un triángulo isósceles, y esta distancia de acá no la conozco. La voy a llamar simplemente X. Y este ángulo de acá es teta. Y acá, en esta ecuación 3 observen que yo tengo la tangente de teta. Entonces, si me piden a mí cuál cuadrado, es lógico pensar que necesito sacar la tangente de teta. ¿Cuánto vale la tangente de teta? La tangente de teta es igual al opuesto, que es d sobre 2, dividido entre x, que es el adyacente sobre el opuesto. El adyacente, que es x dividido d sobre 2. O sea que esto sería 2x dividido entre d. Listo. Muy bien, pero ojo, pero ¿quién? Pregunta, ¿quién es x? Esa es la pregunta del millón. Perdón, todavía estoy en la clínica anoche y tengo, yo creo que una todavía tengo la calemia potásica, entonces se me están confundiendo las cosas. Listo, lo siento, es opuesto sobre adyacente. Qué pena. O sea que sería d medios d sobre 2 dividido entre x. O sea que esto me queda como d sobre 2x. Pero ¿quién es x? Voy a utilizar el teorema de Pitágoras. L al cuadrado es igual a x al cuadrado más d al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Y me queda que x al cuadrado, entonces esto es L al cuadrado menos d al cuadrado sobre 4. X es igual a ¿quién? A la raíz de L al cuadrado menos d al cuadrado sobre 4. Y por lo tanto ya sé cuánto vale la tangente. La tangente de teta entonces sería igual a x, que sería la raíz de L al cuadrado menos D al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Dividido miércoles. Otra vez me equivoqué, perdón. Sería la distancia D dividido entre 2 raíz de L al cuadrado menos D al cuadrado sobre 4. Profe, una Un segundo. pregunta. Sí, dime. ¿Esa raíz no era como raíz cúbica o algo así? Ah, no, 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 ya, pero al final. Espera y verás, al final. Espera. Entonces, porque como a ti te va a quedar D al cubo, ¿cierto? Te queda D al cubo. Entonces, en un problema que nosotros hicimos en clase, Sharon, había que hallar D. ¿Sí me entiendes? Y si te queda, por ejemplo, mira, Sharon, si te queda D al cubo igual a algo, entonces digamos que este algo es una carita, ¿cierto? Entonces, y te piden la distancia de equilibrio entre los átomos, entonces esto D sería igual a la raíz cúbica de la carita, lo que sea que hay ahí. Lo que pasa es que en el parcial no nos pedían D, nos pedían cuál cuadrado. Entonces, por eso es que en el parcial no queda la raíz cúbica, no, pero sí queda cuál cuadrado. Listo. Voy a dejar Listo, esto profe. acá como recordatorio. Entonces, a ver,
Entonces voy a decir que esta tangente de teta es la ecuación 4. Y entonces ahora lo que yo hago es que digo la ecuación 4 va para 3. Chicos, un segundo que no me ha llegado el potasio y no quiero que ustedes tengan que pasar por el dolor de ver cómo muere el profesor dando clases. O sea, ¿cómo sería eso? En plena pandemia, eso sería épico. Y el profesor ahí hasta que se descargue el PC. Si no se descarga, o hasta que se apague Zoom. Un segundo. Muy bien, entonces si yo reemplazo esto acá en esta ecuación 3 para que ustedes lo vean más natural, chicos, entonces simplemente la copio, ¿cierto? Vamos a copiar esta ecuación 3, nos la traemos para acá y entonces esto cómo queda, esto queda como masa por gravedad, como lo hice en amarillo, lo reemplazo en amarillo, me queda por D dividido, ¿cierto? Entre 2 por la raíz, ¿cierto? De L al cuadrado menos D al cuadrado sobre 4, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer yo acá? Yo puedo multiplicar ambos lados por 2, ¿cierto? Para quitarme ese 2 de ahí. Y se me va este 2 con este 2 y este 2 con este 36 me queda sobre 18. Eso significa que esto me queda q al cuadrado dividido entre 18 pi epsilon sub 0 d al cuadrado igual a masa por gravedad por d sobre L al cuadrado menos D al cuadrado sobre 4. Muy bien. Dicho esto, puedo multiplicar ambos lados por este término que hay acá y me va a quedar Q al cuadrado igual a 18 pi epsilon sub 0 masa por gravedad D al cubo dividido entre la raíz de L al cuadrado menos D al cuadrado sobre 4. Y ahí está la respuesta. Digamos que yo quiero que ustedes identifiquen cuando estén pasando el examen, cuando estén pasando la solución, por qué creen ustedes que no lograrían llegar a un examen. ¿Qué sucede? Y escríbanlo ahí en la hoja. Ayúdenme a entender un poco, no solo para ayudarlos mejor a ustedes, sino para las futuras generaciones. Necesito entender qué pasa de ahí para atrás, porque obviamente esto es una consecuencia de muchos años de educación. Esto no es por un semestre ni por dos, ¿cierto? Entonces, pero hay que entender un poco, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede que no podemos llegar? Ahora voy para el inciso B. Un segundo. Bueno, muy bien. Entonces, para la B, lo que nosotros tenemos que hacer es partir de la ecuación 3 y hallar una relación trigonométrica, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos pedía el inciso B. Vamos a ver una cosa. Yo, como les dije, voy a hacer como lo hizo Sharon porque me parece chévere y voy a considerar este triángulo de acá. Entonces, vamos a mirar una cosa. Si yo considero ese triángulo, entonces este de acá sería 2 teta, ¿cierto? Y yo debo de hacer la regla del coseno es con 2 teta, porque la regla del coseno es sobre todo este triángulo isósceles. Entonces, esto es L y esto es D. De todas formas, Sharon, usted ahí desplegó unas habilidades como matemática interesante, ¿sí o no? O sea, la combinación suya y la de Nayarit, aunque Nayarit después me reconoció que había buscado en internet lo que puso, pero no importa.
Esa fue una combinación ahí interesante, ¿cierto? Entonces, si utilizamos acá la regla del coseno así, entonces ¿cómo me queda? Me queda d al cuadrado, que es este lado al cuadrado, igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, L al cuadrado más L al cuadrado menos dos veces este por este, o sea, 2L al cuadrado por el coseno del ángulo entre esos dos lados, que sería 2 teta, ¿cierto? Muy bien. L cuadrado más L cuadrado es 2L cuadrado, ¿cierto? Menos 2L cuadrado coseno de 2 teta. Y esto será 2L al cuadrado que multiplica ¿a quién? A uno menos coseno de 2 teta. Eso significa que d al cuadrado, esa distancia al cuadrado es 2L al cuadrado que multiplica a uno menos el coseno de 2 teta. Profe, ¿me puedes explicar, por favor, por qué se toma dos teta? Pues yo lo tomé como teta porque pues pensé que era solamente un ángulo, pero Ah, no entendí. lo que pasa es que tú estás tomando, mira, Sharon, lo que tú estás haciendo es que tú estás aplicando la regla del coseno. Si fuera teta, sería solamente este triángulo, por la forma como uno define teta, ¿cierto? Si fuera así, esto sería L, esto sería de medios, ¿cierto? Y no necesitamos la regla del coseno porque eso es un triángulo rectángulo. La regla del coseno se utiliza para los triángulos que no son rectángulos. Mejor dicho, te lo pongo de esta forma. La regla del coseno es una generalización del teorema de Pitágoras. Mira que la regla del coseno, Sharon, de alguna forma se parece al teorema de Pitágoras. ¿Sí te das cuenta? Porque mira que si esto fuera, ojo, si 2 teta fuera 90 grados, Sharon, el coseno de 90 grados es cero. Y esto no aparecería acá. Mira que queda exactamente como el teorema de Pitágoras. ¿Sí ves? Un Ah, lado ya, al profe, cuadrado. entonces era eso lo que yo estaba haciendo, yo lo estaba tomando, era como un triángulo rectángulo, entonces, pues porque yo lo estaba poniendo era D sobre dos. Sí, exactamente. Entonces, no, pues igual tú lo pusiste como D, y eso está bien. Lo que pasa es que yo creo que es la observación del ángulo. Tenía que ser todo ese ángulo. Para uno aplicar el teorema del coseno, mira, te lo escribo acá de forma general, ¿cierto? Chicos, esperen un momentico que como... Bueno, entonces mira, Sharon, supón tú que tú tienes este triángulo acá. Esto es A, esto es B y esto es C, ¿cierto? Y tú tienes este ángulo de acá. El ángulo opuesto a C lo voy a llamar gamma. El ángulo opuesto a A lo voy a llamar alfa. Y el ángulo opuesto a B lo voy a llamar beta. Entonces tú puedes escribir la regla del coseno ahí de tres formas diferentes. Mira, C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Hasta ahí es el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Pero acá le restas, dices menos dos veces A por B por el coseno de gamma. Esa es una forma de escribirla. Otra forma, vámonos con el lado A, por ejemplo. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2B por C coseno de alfa, ¿cierto? La tercera forma de escribirla dice así, B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces A por C por el coseno de beta. Entonces, dependiendo qué lado quiera hallar uno, toma qué ángulo, ¿sí o no? Entonces, esa es la regla del coseno, ¿cierto? Entonces, muy bien. Eh, pucha. Entonces, vamos a mirar acá, después de que yo tengo este d al cuadrado, ¿qué había que hacer? Yo les reconozco que esto no es fácil, ¿cierto? Esto no es fácil. Porque aquí hay que identificar de dónde me saco yo coseno de 2 teta en términos solo de teta. Esto no es fácil. Aunque yo les enseñé en clase cómo hacerlo, esto no es fácil, ¿cierto? Entonces me queda acá. Recuerden que coseno de 2 teta
es el coseno al cuadrado de teta menos el seno al cuadrado de teta, ¿cierto? Y esto sería coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta es 1 menos coseno cuadrado de teta. O sea que esto me queda como 2 coseno al cuadrado de teta menos 1. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, acá me queda que si yo paso, pónganme atención por favor. Si yo hago esto de otra forma, yo puedo decir que el coseno de 2 teta sería coseno cuadrado de teta, que sería 1 menos seno cuadrado de teta, menos seno cuadrado de teta, ¿cierto? Esto sería igual a 1 menos 2 seno al cuadrado de teta. ¿Qué puedo hacer yo acá, chicos? Lo que yo puedo hacer es esto. Yo podría pasar este 2 seno de acá, lo puedo pasar para acá, ¿cierto? Y este coseno de 2 teta de acá lo puedo pasar para el lado derecho. Entonces esto me va a quedar como, me queda como 2 seno al cuadrado de teta igual a 1 menos coseno de 2 teta. Y acá ya me queda una ecuación. Por favor, prestemos atención. Ay, Dios. Me queda una ecuación que yo puedo reemplazar acá. Y por lo tanto, ¿esto cómo me queda? Me queda 2L al cuadrado que multiplica a 2 seno al cuadrado de teta. O sea que esto me queda como 4L al cuadrado seno al cuadrado de teta. Eso es lo que es de al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, entonces escribo acá grande. D al cuadrado, 4L al cuadrado seno al cuadrado de teta. Me parece que la forma del coseno es interesante porque es algo salvaje, ¿cierto? Me parece algo salvaje no hacer eso por la forma del coseno, ¿cierto? Entonces, eh, así, me parece interesante. Me parece más fácil hacerlo por el triángulo trigonométrico. Se los dejo ahí. Sharon lo hizo por los dos lados. Lo que pasa es que con el triángulo trigonométrico sí es solamente con teta. Si es con la regla del coseno, sí es con 2 tetas, ¿cierto? Entonces, pero bueno. ¿Uno cómo termina esto acá? Uno coge la ecuación 3 entonces y la manipula un poco. Observen una cosa. Esta ecuación 3 que yo la voy a copiar acá, la podemos manipular así. Entonces, voy a copiar acá la ecuación 3 y yo la puedo reescribir así. Yo puedo decir que entonces Q al cuadrado es igual a 36 pi epsilon sub 0 masa por gravedad de al cuadrado, pero de al cuadrado es quién, es 4, ¿cierto? De al cuadrado sería 4, L al cuadrado, ¿cierto? Eh, seno al cuadrado de teta y acá multiplico por la tangente de teta. Recuerden que lo que pide el segundo punto, ¿cierto? Lo que me pide el segundo punto es literalmente em, hacer lo siguiente. Me pide expresar una relación trigonométrica, o sea, una ecuación trigonométrica en términos de los parámetros, en términos de los parámetros del problema, que son la carga de los hidrógenos, o digamos la carga total que sería Q, pues, epsilon sub cero, la masa, la gravedad, la longitud de las cuerdas, etcétera, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo sería? 4 por 36. Juan David, ¿cuánto es 4 por 36? Muy bien, excelente. 144. Se lo leí en la mente. Ahí en las Ah, gafitas decía 144. apenas ¿Cierto? multiplicándolo por dos. 144 pi, epsilon sub cero, masa por gravedad, L al cuadrado, seno al cuadrado de teta, tangente de teta, ¿cierto? Muy bien. Y
Entonces, yo de acá puedo despejar esto de la siguiente forma. Puedo decir que el seno al cuadrado de teta, ¿cierto? Por la tangente de teta es igual a, es igual a eh, q al cuadrado sobre 144 pi epsilon sub 0 masa por gravedad L al cuadrado, ¿cierto? Tengo que dividir ambos lados por el término que no tiene a teta, ¿cierto? Muy bien, esa sería la segunda parte del enunciado y nos quedaría el segundo punto, que me va a tocar terminarlo a mí solo porque ya se nos acabó el tiempo, pero antes de cerrar, pero yo les voy a mandar el videíto, ¿cierto? Les mando el videíto, les mando las notas también para que puedan procesar todo. Eh, Regálenme un segundo que les voy a mostrar. Como no me ha llegado todavía la incapacidad firmada, les voy a mostrar la que me dieron ayer. A mí me gusta siempre mostrar a los estudiantes porque si nosotros se la pedimos a los estudiantes tienen el derecho de ver la nuestra. Ya se les voy a mostrar un segundo.